Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bienvenido un jueves más al Fisio Directo. En esta ocasión, hoy vamos a hablar acerca del estrés y el dolor. Dos términos que, como vamos a ver, van a estar íntimamente relacionados. Tienen mucha más relación de la que pensamos. Bienvenida, Maripaz. Vamos a esperar un minutillo que se vaya conectando más gente y arrancamos, como digo, con el Fisio Directo de hoy relacionado con estrés y dolor. Vamos a ver qué relación guardan estos dos aspectos. Buenas, Chema. Bienvenido. Muy bien, pues vamos a ir empezando. Antes de nada, me gustaría comentaros que este mes de mayo, ¿vale? El día 12 concretamente, viernes 12 de mayo, a las 5:30 de la tarde, tendrá lugar la charla sobre dolor crónico y fibromialgia. Así que invitaros a que podáis venir, aunque no tengáis dolor crónico, ¿vale? Creo que es un tema muy interesante para cualquier persona que lleve tiempo arrastrando una molestia o que la haya pasado ya. Y bueno, pues si tenéis conocido a alguien a quien le pueda interesar, se va a hacer tanto en formato online como en formato presencial. Para escribiros, solamente ir a la biografía de este perfil de Human, metéis vuestros datos en el enlace y ya estaríais inscritos, ¿vale? Y me pondré en contacto con vosotros cuanto antes para confirmaros que estáis inscritos. De verdad, animaros a que vengáis porque, bueno, vamos a ver que quizá hay otras miras, otras perspectivas desde las que no han tratado a nivel de dolor crónico y que pueden ser muy interesantes de cara a que este dolor desaparezca, ¿no? A que mejoremos nuestra calidad de vida. Muy bien, pues dicho esto, vamos a arrancar con la temática de hoy, como decía, estrés y dolor. Bueno, antes de nada, quiero que empecemos hablando de estos dos conceptos. Vamos a definirlos, vamos a situarlos un poco. Como ya sabéis, en fisiodirectos anteriores he definido lo que era el concepto de dolor, pero vamos a recordarlo. El dolor se define, según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, como una experiencia sensorial y emocional desagradable que nos está avisando de un daño real o potencial, o descrito en términos de dicho daño. ¿Esto qué nos quiere decir? Como ya sabemos que el dolor es una experiencia que va mucho más allá solamente de la parte física. Es decir, es una experiencia sensorial y emocional, con lo cual tenemos que ser conscientes de que esos dos aspectos debemos abordarlos cuando tratamos de recuperarnos de una lesión. ¿Bien? Por otro lado está el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta que tiene nuestro organismo y en el que interviene una hormona que vamos a ver que tiene mucha relevancia, que es el cortisol. El estrés es algo completamente fisiológico y necesario para que nuestro organismo se ponga en marcha en situaciones, por ejemplo, de lucha-huida, ¿vale? Voy a seguir avanzando por aquí. Fijaos, antes, si hablamos de hace, no sé, 40.000 años, necesitábamos el estrés para huir, por ejemplo, de una fiera que nos estaba persiguiendo en la sabana, ¿vale? Entonces nuestro organismo ponía en marcha mecanismos, como digo, de estrés, como puede ser, por ejemplo, el incremento de la hormona del cortisol. ¿Esto qué provocaba en nuestro organismo? Pues bueno, entre otras cosas, preparaba nuestra musculatura, preparaba nuestros órganos, nuestro corazón, para que se pusieran en marcha y nos dieran la máxima energía en ese momento por si había que salir corriendo o por si había que luchar contra esa fiera. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hoy día, en el siglo XXI, año 2023, no tiene mucho sentido salir corriendo detrás de una fiera, delante de una fiera. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solemos encontrarnos esas situaciones. Pero sí que nos ocurre que nos podemos ver en ciertos momentos involucrados en una situación de la que tengamos que salir huyendo. Entonces ahí tiene todo el sentido el estrés. Fijaos, como digo, no es tan común que tengamos que salir huyendo de una fiera, pero sí es muy común, por ejemplo, que tengamos estrés por el trabajo, que tengamos situaciones en el día a día que nos provocan en cierta medida un poco de agobio, de estrés. ¿Y esto qué acaba conllevando? Que no dependamos quizá de picos de estrés, sino que constantemente tengamos un nivel de estrés elevado. Y ahí es donde vamos a ver que realmente esto nos puede provocar un problema a la larga, ¿vale? Repaso un poco. Fijaos, hemos empezado definiendo conceptos, lo que es el dolor, lo que es el estrés
vemos que ambos son aspectos completamente fisiológicos. Yo necesito el dolor porque me protege cuando me echo una herida para que no siga dañando mi cuerpo, y yo necesito el estrés porque me va a permitir salir huyendo en un momento dado, preparar a mi cuerpo para que pueda salir huyendo si lo requiero. ¿Qué ocurre? Que hoy día nos encontramos con que el estrés es algo casi constante. ¿Por qué? Porque tenemos problemas laborales, porque me ha dejado mi pareja, porque he tenido una discusión con mi amigo, y todos esos aspectos acaban acarreando unos niveles de estrés altos que no acaban terminando, por así decir, en una respuesta de huida ni de lucha, ¿vale? Y ahí es donde viene el problema. Yo normalmente resuelvo esa discusión o resuelvo ese problema laboral de otra forma y normalmente no implica movimiento. Con lo cual, toda esa hormona y todos esos mecanismos que mi organismo ha puesto en marcha para responder a la situación no están desembocando de la manera que deberían. No estoy huyendo y no estoy consumiendo esa energía que mi cuerpo ha preparado para el momento, ¿vale? Fijaos, nuestro sistema nervioso, nuestra neurofisiología, está compuesta, podemos hablar de dos componentes. Por un lado, el sistema parasimpático y por otro lado el sistema simpático. No sé si os suenan estos dos conceptos, decidme por ahí, es algo que normalmente se suele estudiar en el colegio, en el instituto, sistema simpático, sistema parasimpático. Vale, os comento, si en algún momento tenéis cualquier dudilla, escribidme en comentarios, ¿vale? Que no me importa ir más despacito o comentar cualquier duda que haya. ¿Os suena? Pilar, perfecto, gracias. María, Chema, genial. Vale, entonces decía, sistema simpático, sistema parasimpático. ¿Qué función tienen estos sistemas? El sistema simpático, digamos que es el que nos prepara para la acción, nos prepara para la respuesta de lucha-huida. Y es el principal sistema que provoca el catabolismo, es decir, gasta energía, hace que se vayan, digamos, degenerando los tejidos, degenerando ciertas células, ¿vale? Porque requiere consumir energía para que nos pongamos en marcha. Por otro lado tenemos el sistema parasimpático, es el sistema que nos lleva al descanso, a la curación del tejido, y por otro lado está relacionado con el anabolismo, ¿vale? Con la regeneración, con la creación de tejido. Fijaos, podéis decir, jolín, qué puñetero el simpático, ¿verdad? Que nos pone a correr y que se encarga de romper las células o hacer que se degeneren. Y qué bueno es el parasimpático, ¿no? Que nos permite descansar y que regenera. Bueno, fijaos que al final esta neurofisiología se compone de dos sistemas que tienen que estar completamente en equilibrio, en un equilibrio dinámico, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo requiero tanto de ese sistema simpático para que me despierte por la mañana, para que tenga energía durante el día, para que pueda hacer mis actividades cognitivas, mis actividades físicas, para que pueda salir corriendo si se me va el autobús, pero también necesito el sistema parasimpático para recuperarme de mi sesión de ejercicio, necesito el sistema parasimpático para recuperarme de una lesión, si me he lesionado, ¿vale? O sea que están como íntimamente relacionados y son fundamentales los dos. Bien, vamos a centrarnos en lo que os hablaba antes, en esa hormona tan interesante que es el cortisol, ¿vale? El cortisol es una hormona que cuando mi cuerpo activa diferentes mecanismos, porque hay una situación estresante, se va a liberar, y se va a liberar desde la glándula suprarrenal, ¿vale? Una glándula que está en nuestro riñón. Se libera el cortisol porque, imaginaos, si me escapa el autobús, tengo que salir corriendo, que no llego a clase, cojo el autobús, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ese cortisol se ha elevado, ¿vale? Y cuando lleve un tiempo manteniéndose, después va a ir bajando, ¿vale? Esto se llama un pico de cortisol debido al estrés. Imaginad que yo estoy delante de mi jefe, de mi jefa, y me está regañando, me está... no sé, estoy teniendo una discusión con esa persona, tengo un nivel de estrés muy elevado y llega un momento en que no se baja. ¿Por qué? Porque justo salgo de trabajar y encima he discutido con mi amigo, y esto hace que constantemente, un día tras otro, mi nivel de cortisol esté elevado. ¿Qué ocurre? Digamos que nuestro sistema parasimpático va a tope, ¿vale? Recordad, el sistema que nos activa, que nos prepara para la lucha o huida, está muy arriba, y nunca conecto con ese sistema parasimpático. No duermo bien por la noche,
tengo molestias, tengo malestar, no me recupero en condiciones. Bueno, pues aquí empezamos a ver cómo tener un cortisol elevado durante el tiempo, durante mucho tiempo, nos va a conllevar respuestas, digamos, maladaptativas, ¿vale? Respuestas de nuestro organismo que no nos van a ayudar, que van a provocar todo lo contrario, que no nos recuperemos bien, que estemos siempre cansados, etc. Quiero que pensemos que, bueno, el cortisol no es algo malo, sino que tiene una función muy, muy interesante, ¿vale? Nosotros cuando nos despertamos tenemos siempre unos niveles de cortisol en sangre. Cuando nos despertamos, nuestro cortisol empieza a subir, ¿vale? Y precisamente el que permite pues, que nos vayamos espabilando durante el día, empieza a subir. Más o menos en torno a la mitad de la mañana, el mediodía, el cortisol está en su máximo punto y luego comienza a bajar, ¿vale? De forma que cuando llega la noche, mi cortisol es muy bajito y eso me permite que mi parasimpático se active y me permita descansar. Este sería el ritmo normal del cortisol, ¿vale? Pero como digo, podemos enfrentarnos a situaciones agudas de estrés, donde se me escapa el autobús y tengo que salir corriendo y luego mi cortisol vuelve a bajar, y también me puedo enfrentar a situaciones constantes de estrés. Como decía, entonces mi cortisol va a subir y nunca va a bajar, y es por ello que puede conllevar que no descanse en condiciones. Bien, ¿y qué tiene todo esto que ver con el dolor y con las lesiones y con todo el tema de la fisioterapia, ¿no? Porque muy bien, entendemos ya un poco mejor lo que es el estrés, pero ¿qué sentido tiene relacionarlo con las lesiones? Decidme antes de nada, ¿vamos entendiendo hasta aquí qué es esto del estrés? ¿Qué función tiene? ¿Qué es el estrés agudo, el estrés crónico? ¿Lo vamos entendiendo? Decidme. Si no se entiende cualquier cosilla, de verdad que no me importa repetir, resolver dudas, lo que necesitéis. Vale, venga, pues continúo. Todo ok. Bien, fijaos, si relacionamos el cortisol con la función o con los beneficios que puede conllevar a nuestro organismo, tenemos que pensar que el cortisol es una hormona antiinflamatoria. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que cuando lleva mucho tiempo a unos niveles constantes, empieza a generar un ambiente proinflamatorio, es decir, aumenta la inflamación. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaos una persona que se enfrenta constantemente a un estrés laboral, en su día a día, etc., tiene unos niveles de cortisol muy constantes, ¿vale? Y como digo, tiene un ambiente proinflamatorio. ¿Qué le puede conllevar estar en esa situación? Fijaos, este artículo que he revisado, que si queréis ahora os lo pondré en historias para que lo consultéis si queréis. Fijaos, nos dice, un ambiente proinflamatorio debido a un estrés crónico puede conllevar osteoporosis, riesgo de padecer osteoporosis, artritis reumatoide, fibromialgia, dolor lumbar crónico. ¡Ostras! ¿Vale? Quizá dolor lumbar crónico, por ejemplo, fibromialgia, osteoporosis, estamos hablando de algunas de las mayores patologías o de los principales problemas de salud que nos encontramos hoy día en la sociedad, ¿vale? Y todos sabemos que quien más, quien menos anda estresado constantemente. Así que fijaos la relevancia de tener estrategia, de ser consciente de que el estrés crónico es un problema y poder ponerle remedio, ¿vale? Por otro lado, fijaos, si esa persona que está en una situación ahora mismo de estrés crónico comienza a hacer actividad física, comienza a entrenar, ¿qué va a ocurrir? Imaginaos, me gustaría hacer un dibujillo. Venga, voy a ponerme en la pizarra. A ver, voy a darle la vuelta a la cámara. A ver. Vale, bueno, se ve un poquito el aro de luz, pero me sirve. Aquí más o menos se ve, ¿no? Vale, imaginaos, voy a hacer una gráfica. Imaginaos una persona que anda constantemente con estrés, ¿vale? Digamos que su nivel de cortisol, la línea negrita que voy a dibujar es el cortisol, su nivel de cortisol está alto, prácticamente está aquí. ¿Qué ocurre si yo de repente a una persona que está en esta situación le planteo un entrenamiento? ¿Qué va a ocurrir? Pues de repente va a pasar esto, va a aumentar el cortisol, va a haber un pico y luego va a bajar, ¿vale? Si a varios días yo vuelvo a plantear otro entrenamiento, vuelve a haber un pico y vuelve a bajar.
Y así constantemente, pico y bajo. ¿Qué estoy consiguiendo? Fijaos, que el nivel de cortisol vuelva a normalizarse. Es decir, vuelvo aquí. Doy la vuelta aquí. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si yo consigo que una persona que no hace actividad física y que tiene un nivel de cortisol muy elevado empieza a hacer ejercicio, de repente voy a conseguir generar cambios más puntuales en su cortisol. Y esto va a hacer que el cortisol poco a poco se vaya regulando, que aprenda nuestro organismo cuándo tiene que activarse y cuándo tiene que desactivarse, entre comillas, cuándo tengo que activar el simpático y cuándo tengo que activar el parasimpático para descansar. Entonces, como decía, imaginaos a esta persona que tiene un estrés crónico, que empieza a tener problemas de osteoporosis, problemas de fibromialgia, lo relevante que puede ser para reducir ese nivel de inflamación, para regular su cortisol, que empiece a hacer ejercicio, que empiece a hacer actividad física. Bueno, creo que se ve clarísimo, ¿no? Con este concepto. De verdad, la relevancia que tiene realizar ejercicio, realizar actividad física para encontrarnos mejor independientemente del tipo de dolor que tengamos es brutal y cada vez lo tenemos más claro, ¿vale? Por otro lado, fijaos, quiero hablar también de la importancia que tiene para una persona que tiene un estrés constante que de repente se lesione. Es decir, este artículo nos dice, una persona que no tiene altos niveles de estrés, que tiene un estrés normal y que es activa, si se lesiona, se va a recuperar su tejido mucho antes que el de otra persona que tiene niveles altos de estrés y que se lesione. ¿Por qué? Porque tiene un ambiente mucho más inflamado, ¿vale? Su organismo está en un estado proinflamatorio y esto va a conllevar que tarde más tiempo en recuperarse. Aparte de esto, otra cosita importante, me dice Chema, lo he vivido en carne propia, es tal cual lo he explicado, ¿verdad? Fijaos, otra cosa interesante, no es lo mismo que yo tenga un episodio de lesión, tenga una lesión, ¿vale? Y sea una persona que no tiene estrés, que tenga un nivel de estrés normal, a que me lesione y mis niveles de estrés se han elevado. ¿Por qué? Está directamente relacionado los niveles de cortisol altos con que yo experimente un episodio que me marque para toda la vida. Es decir, que si me lesiono y tengo un nivel de estrés muy alto, probablemente genere un recuerdo, una emoción relacionada con el miedo, que es más difícil aún de desmantelar, ¿no? Es mucho más difícil recuperarme porque yo no solamente me he lesionado el tejido, sino que he generado un recuerdo o un hecho en mi memoria que va a hacer que se perpetúe más en el tiempo, ¿vale? No sé si se entiende esto. Fijaos, al final, con esto también quiero que demos una vuelta realmente a nuestro día a día, así estamos estresados, así somos capaces de descansar bien por la noche, si nos recuperamos bien en nuestro día a día. Todas estas cosas nos están dando indicaciones de que algo está funcionando bien o no, ¿vale? Si nuestro cuerpo está respondiendo bien cuando le pedimos que se active, o yo ya me despierto por la mañana y estoy reventada, todas estas cositas nos están diciendo cómo funciona nuestro nivel de cortisol también. ¿Bien? Estupendo. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hablado y antes de nada os quiero recordar esa charla que tenemos completamente gratuita el día 12 de mayo a las 5:30 de la tarde, es un viernes. Os podéis inscribir en el enlace de la biografía. Simplemente merece la pena que vengáis si os ha interesado este fisiodirecto, simplemente os interesa poder recuperaros, poder saber más sobre dolor, sobre recuperación de una lesión. De verdad, inscribiros si conocéis a alguien que le pueda interesar. Dolor crónico y fibromialgia. Nos vamos a meter de lleno en cómo deberíamos trabajar si tenemos este tipo de diagnóstico. Bueno, como decía, vamos a hacer un repasillo de todo lo que hemos hablado. Hemos empezado definiendo estrés y dolor. Y decíamos que ambos son respuestas fisiológicas, respuestas que necesitamos para sobrevivir y para vivir, ¿no? En sí. Vale, por un lado decíamos que nuestro sistema se compone de un sistema simpático, que es el que
activa todos los mecanismos relacionados con la actividad, con la lucha, huida, con si yo tengo que salir corriendo, y además está muy relacionado con el catabolismo de nuestro organismo. Catabolismo hace referencia a la degeneración del tejido, la rotura, todo lo que está relacionado con la destrucción de células. Por otro lado, teníamos la parte del parasimpático, que está relacionado con todo lo contrario: descanso, recuperación de tejidos, curación, anabolismo, creación de células. Y decíamos que ni uno es mejor que otro, es decir, necesitamos que los dos sistemas trabajen interconectados para que de algún modo se vayan equilibrando y yo, cuando hago un entrenamiento o cuando me lesiono, tenga la capacidad suficiente para poder recuperarme. ¿Bien? Decíamos que la hormona del cortisol es la que nos está dando indicaciones normalmente de los niveles de estrés. Esta hormona es fundamental y además tiene un papel antiinflamatorio. Necesitamos de vez en cuando tener picos de estrés. ¿Bien? El entrenamiento es una parte fundamental o un elemento fundamental que nos puede ayudar a tener esos picos de estrés. Si yo expongo a mi cuerpo a que se mueva, lo voy a exponer a que el nivel de cortisol tenga que subir porque me tiene que activar mi musculatura. Bien, pero sí que decíamos que hoy día, por desgracia, la mayoría de personas tienen unos niveles de estrés casi constantes y demasiado elevados. ¿Eso qué hace? Que esa exposición constante al cortisol, que mi cortisol esté tan elevado durante días y días, va a conllevar casi lo contrario. En lugar de ser un antiinflamatorio, va a ser un proinflamatorio. Y por eso debería tenerlo en cuenta y controlarlo. Hemos dicho que para una persona que tiene un estrés constante, lo ideal sería que pudiera empezar a hacer actividad física y ejercicio. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a que regule sus niveles de cortisol, a que descanse mejor por la noche, a que se recupere mejor y a que si se lesiona pueda salir mucho antes de esa lesión. ¿Bien? Y por otro lado decíamos, no es lo mismo que yo me lesione si soy una persona que tengo niveles altos de estrés a si soy una persona que tiene un estrés normal. ¿Por qué? Porque tener un estrés elevado me va a conllevar no solamente que mi tejido se regenere más tarde por ese ambiente proinflamatorio, sino que pueda vincular el hecho de haberme lesionado a un recuerdo relacionado con el miedo, ¿vale? Y que esto me pueda conllevar, pues, tardar mucho más en recuperarme. Bueno, pues hasta aquí el fisiodirecto de hoy. Decidme, ¿os ha parecido interesante? Para mí me ha encantado, me he pegado toda la mañana leyéndome un artículo y con los ojos súper atenta porque de verdad estaba muy interesante. Genial, comentaros también, la semana que viene tenemos un fisiodirecto relacionado con el dolor crónico lumbar. Vamos a hablar con un chico que es especialista, es Javi Morente. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, compañero mío de promoción, y la semana que viene, miércoles, ¿vale? Movemos el fisiodirecto al miércoles, sobre las 8:15, creo también, os confirmaré por Instagram estos días, tendremos ese fisiodirecto, ¿vale? Va a estar muy interesante. Javi ayuda a muchas personas, Javi Morente, lo podéis seguir también. Y de verdad, no va a tener desperdicio el fisiodirecto. Muchísimas gracias, Chema, súper interesante. Genial, si tenéis dolor lumbar, si lleváis tiempo con dolor de espalda en general, de verdad, no os perdáis el próximo fisiodirecto, miércoles 26, sobre las 8 y algo. Os confirmaré en estos días, ¿vale? Y bueno, de nuevo recordaros, charla viernes 12 de mayo sobre dolor crónico y fibromialgia. Si conocemos a alguien que le pueda venir bien, de verdad, recomendárselo, os podéis escribir en el enlace de la bio. Sorteamos 3 sesiones de valoración, ¿vale? Entre los inscritos. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego.